Pues por comenzar por el principio, a mí me gustaría saber cómo un ingeniero agrónomo o perito agrícola acaba dedicando su vida al teatro. ¿Cómo fue ese primer contacto con el teatro que te hace convertirte en autor? Bueno, pues mira, yo creo que lo primero fue el teatro. Antes que los estudios. Sí, lo que pasa es que para mí el teatro, la escritura en general, ¿no?, era como una vocación. No me lo tomé como algo que fuera a ser mi vida profesional, ni mucho menos. Beckett me interesó, fui conociendo todas sus obras, entonces se representaban bastante aquí. Sí. Porque tampoco la censura tampoco las entendía mucho, y entonces, como no las entendía, las autorizaba, ¿no? Y bueno, pues me ligué a esas vanguardias europeas. Conocí al Living Theatre, que para mí fue una influencia tremenda, porque en el mayo del 68, 2 meses después del mayo, fue en julio, se hacía el Festival de Aviñón. Sí. Entonces me junté con unos actores del TEU de Sevilla. Nos fuimos en un 600 que yo tenía entonces a Aviñón, y allí conocimos a María Casares, que nos recibió en su hotel y fue una gozada, y conocimos a un grupo de teatro que era el Living Theatre, sí, de Estados Unidos, y ponían una obra que era Paradise Now. A la compañía la expulsaron de Aviñón. ¿Ah, sí? Por sistemas medievales. El alcalde hizo un decreto de expulsión de la ciudad, la policía les acompañó hasta las murallas, hasta las puertas de la ciudad, y un alcalde comunista de Toulon, de la ciudad de Toulon, que estaba a 50 kilómetros, les ofreció un castillo para hacer el espectáculo. Y allá que nos fuimos con el 600 detrás del Living. Y así conocí a Julian Beck y a su mujer, a Judy Malina, y aquello fue un impacto tremendo, tanto que escribí una obra que era Matadero Solemne contra la pena de muerte, y la protagonista era Judy Malina, o sea, el personaje. Y bueno, todo aquello realmente me marcó mucho. Después tuve con Buero un pequeño incidente. Sí, yo escribí un artículo y hice un comentario en el artículo que Buero no toleraba que se cambiara una coma de sus obras, y él se enfadó y respondió con una carta poniéndome a parir. O sea, fue algo tremendo. Y entonces, pues, no nos hablábamos, o sea, era como tal. Y lo mismo me pasó con Lauro Olmo. ¿Ah, sí? Sí, con Lauro Olmo también. Nos insultó una vez, y con Alfonso Sastre, es decir, nos llevábamos francamente mal con todos ellos. Entonces, con Buero coincidí unos años después en el Festival de Sitges, compartíamos hotel. ¿Cuando Moncho y Mimi? No, ya fue después, fue unos años después. Y un día habían suspendido la función que había, no sé por qué la habían suspendido, pero ni él se enteró ni yo tampoco. Y entonces nos encontramos en el Teatro Prado, en la puerta, los dos, no había nadie más. Estuvimos como un cuarto de hora. ¿Sin hablaros? Sin hablarnos, o sea, él por allí, yo por aquí. Y entonces, bueno, él fue el que rompió el fuego, dijo, bueno, yo creo que debiéramos saludarnos, tal. Bueno, pues vale. ¿Y qué hacemos? Y entonces, bueno, yo le toqué la fibra sensible de la pintura y le dije, hombre, don Antonio, como hay aquí un museo, el Cau Ferrat, y usted sabe tanto de pintura, a lo mejor podemos ir allí y me explica. Bueno, y eso hicimos, nos fuimos allí, después nos fuimos a cenar, y desde entonces uña y carne. Muy bien. Tan uña y carne que años después le dieron la gran condecoración de Andrés Bello en Caracas, sí, que es la máxima condecoración, como la Cruz de Isabel la Católica aquí, una cosa así. Y él estaba ya pachucho y me llamó y me dijo, oye, ¿a ti te importaría ir a Caracas en mi nombre a recibir la condecoración? Y efectivamente me fui a Caracas con gran disgusto de los caraqueños, que esperaban a Buero y se encontraron con el pío, ¿no? Entonces, bueno, y con Lauro, pues también fue... Y hablando de premios, porque tú eres muy premiado, sí, y bueno, por Aglan tienes el Nacional de Literatura, el Tirso de Molina,
Y bueno, lo de Moncho y Mimí del Festival de Sitges, a mí me gusta la idea que ahora no sucede, que es que un premio te lo monten, sí. ¿no? Que aquí es una rara avis. Pero es la inversa, te lo montaban antes del premio. Ah, sí, o sea, claro. Después de montado decidían, cuando ¿no? se creó el Festival de Sitges, yo gané el primero, la primera convocatoria que hubo. Te presentabas como autor con textos y se presentaban grupos de teatro, que podían ser independientes, universitarios y todo esto. Un jurado seleccionaba a 7 compañías y a 7 autores. Las sorteaban y se hacía el festival y un jurado distinto al que había seleccionado sobre los espectáculos fallaba los premios. Entonces era un sistema que realmente a mí me parecía muy interesante. Sí, sobre todo porque lo que se premia se está viendo, ¿no? Que eso... Ocurrían pequeñas desgracias como ocurrió con la mía, que en el sorteo me tocó el Instituto del Teatro de Barcelona, que soñaban con que les tocara una obra con muchos personajes para dar trabajo a bastantes alumnos, ¿no? Y la mía tenía 2 personajes. Le sentó como un tiro y bueno, pues yo tuve un disgusto porque me cortaron la obra, la convirtieron casi en un espectáculo de mimo, en fin, no contaron conmigo. Y la sorpresa es que el día que se hizo la cena ya de clausura y se anunciaron los fallos, resulta que me premian como mejor texto, cuando de mi texto quedaba un 20% aproximadamente, ¿no? Y a ellos no les premiaron. Y había sido un espectáculo muy bonito el que habían hecho, ¿no? Pero bueno, quitando eso, realmente el sistema de premio me parecía que era bonito y más justo que premiar solamente por la lectura del texto, ¿no? Y luego, con eso que dices de que mutilaron un poco bastante el texto, aunque tú sí que reconocías la esencia del texto. Sí, no, eso fue una de las cosas que fue positiva, en el fondo. Fue positiva porque yo no había visto ningún ensayo, lo vi 2 días antes del estreno. Fui a Barcelona, fui al Instituto del Teatro y vi una parte del ensayo y entonces no reconocía mi obra, o sea, yo veía que faltaban cosas, ¿no? Me llevó un disgusto fenomenal, pero claro, era mi segundo estreno y yo tampoco estaba en condiciones de exigir mucho, ni sabía qué tenía que hacer, ¿no? Pensaba retirarles el derecho a retirarme del premio y todo esto, pero la verdad es que no lo hice. Pero después, ya viendo en el estreno el espectáculo completo, sí me di cuenta que lo que yo estaba viendo reflejaba lo que yo había escrito. O sea, no estaban las palabras todas, pero sí lo reflejaba lo que yo había escrito. Y entonces, a partir de aquello, dando vueltas, me di cuenta de un defecto del que solo escribe textos, como es mi caso, de que realmente en el despacho, en tu mesa, pone más palabras de las debidas. No tienes en cuenta otras formas de expresión, de transmitir los mensajes, y entonces intentas transmitirlo todo en la palabra. ¿No? Puesto, claro. Y de pronto ves que hay otros signos que pueden sustituir a la palabra con ventaja, ¿no? Sí. Y eso lo aprendí de aquello. Sobre todo cuando la revista Llori publicó la obra, y no me pidió a mí el texto original, ellos no sabían la historia. Sí. Entonces, como la revista Llori era en Barcelona, se hacía en Barcelona, pidieron al instituto el texto, el instituto les dio la versión que habían hecho y entonces publicaron esa versión, ¿no? Y bueno, pues yo de todo aquello saqué esa conclusión, ¿no? Y creo que en el futuro me fue útil, ¿no? O sea, porque tú no diriges tus textos, pero sí eres un dramaturgo que te gusta estar a pie de escenario, reescribir. Sí, yo o sea, me gusta trabajar con los grupos. Ajá. De hecho, cuando puedo, voy a todos los ensayos. O sea, ha habido obras que he ido desde el primer día hasta el del estreno, a todos los ensayos. Aprendo mucho también en los ensayos. Solamente César Oliva, en una ocasión, me dijo que no hablara tanto con los actores porque me liaban. Recuerdo que un actor en La Lozana Andaluza hice una versión y un actor, José Caride, me daba la tabarra todos los días con que cambiara unas cosas de su parlamento, ¿no? De su texto. Y yo pues, al hombre le entendía y comprendía que tenía dificultades con algún texto y tal.
lo iba a hacer, ¿no? Y un día me llamó César Oliva y Antonio Malonda, que era el ayudante de dirección, me llamaron, me llevaron a una cafetería y me dijeron: Jerónimo, no vuelvas a hablar con los actores. Prohibido. Porque te lían y te lían. Sí. Y una pregunta que, o sea, ¿qué te gustaría, por ejemplo, que te montaran la próxima temporada y quién? ¿Algún texto tuyo que digas, o recuperarlo yo, o que no? Siempre, todas las obras, o el 90%, me la han montado directores amigos. Amigos. O sea, sí, porque además muchas de las obras son o sugerencias de directores o directamente encargos, o sea, cosas que no hubiera escrito nunca, de pronto oye, Jerónimo, no nos escribes una obra sobre esto, sobre lo otro. He colaborado también con otros autores, con Luis Matilla, con García Pintado, y bueno, he trabajado con muchísimos directores. Con el último que trabajé fue con Pérez de la Fuente, que hice una versión de los episodios nacionales de Puerta del Sol. Con ese ideológicamente sí tenía algunos problemas, pero bueno, trabajé muy a gusto, ¿no? Pero no tengo un director preferido. Lo que sí, me gusta trabajar con directores que conozco, que ideológicamente sean afines para poder... nos entendamos, y el único que pido... Sí, pero algún texto en especial que digas, por el momento que estamos viviendo, por lo que sea, me apetecería recuperar... Hay una obra que me gustaría hacer, que es La Infanta de Velázquez, ¿sí? por sus dificultades, porque tiene mucho reparto, es complicada la obra. Hay otras obras también, Alán, por ejemplo, ¿no? Alán, sí. Pero quizá La Infanta de Velázquez, pues es de las más recientes, es la que me gustaría. Director, no lo sé. No lo sé, me gustaría directores jóvenes, porque en los últimos años he trabajado con dos directores jóvenes, uno con Mariano de Paco Serrano, ¿sí? Y quedé muy contento del trabajo que hizo. Después he conocido hace muy poco, hace 2 años, ha sido casi casual, Félix Estaire. Sí, Félix. Entonces yo no le conocía de nada. Y me hizo una lectura escenificada en el María Guerrero, y la verdad es que quedé encantado de la lectura que hizo. Entonces, pues, me gustaría eso, La Infanta de Velázquez, y que le hiciera un director joven. Sí. ¿Y te gustaría que metiera lenguajes nuevos? O sea, porque ya en tus obras hay un director, hablas de pantallas, o sea, en Aslan yo lo veo también como a caballo un poco cinematográfico, o sea, que pueda conjugar muchos lenguajes, y ahora que está tan de moda, pues incluir todas la técnica, lo que pasa es que estoy empezando a coger miedo a las técnicas. Sí, que acaben comiéndose el teatro, o sea, como rito. Creo en ellas como algo a incorporar al teatro, ¿no? Y siempre me ha parecido interesante. Pero con la pandemia he temido que cada vez que oí hablar de que se estaba abriendo una forma nueva de teatro, que era el teatro streaming, me empieza a asustar, porque el teatro para mí es el espectáculo vivo, con los actores ahí, el público aquí. Sí, que lo acabe engullendo todo este mundo. Claro. Yo creo que no pasará. Espero que no. Y bueno, y no tengo nada en contra de que empiece lo contrario, ¿no? Pero yo entiendo que es otro arte. Es decir, no niego la condición de arte de estas nuevas técnicas, pero yo creo que hay que darle otro nombre, el que sea. No lo sé, otro nombre, es otro género, y entonces el teatro yo creo que tiene que volver a lo que es, al escenario, a los actores, al público y todo esto. Entonces, bueno, pues... ¿Y qué consejo nos darías a los que estamos ahí abriéndonos paso con todo esto? Consejo ninguno. Bueno. Consejo ninguno. Ayer te comentaba que yo de los autores jóvenes he aprendido... Que igual que tienes tus referentes, y sé que también eres muy fervoroso... Tengo referentes de mis mayores, digamos, porque al final todos estos autores tan odiados en un momento... se convirtieron en referentes. Es decir, con Alfonso Sastres tengo una amistad tremenda, con Buero la llegué a tener tremenda, con Lauro, hasta con Rodríguez Méndez, que era un cascarrabias también. Pero ayer te contaba un poco mi proceso con los jóvenes, y llegué a la conclusión de que tenía mucho que aprender de los jóvenes, sobre todo a medida que pasan los años y vas desconectando de cierto
de ciertos asuntos, ¿no? Que te empiezan a ser algo novedoso, que lo ves de lejos, que no eres testigo directo de todo ello, ¿no? Y entonces, pues siempre he pensado que los jóvenes tenían mucho que aprender y la verdad que creo que he aprendido. Entonces, yo enseñar a los jóvenes no... No digo enseñar, pero sí que decía algún consejo o algo que digas, yo metí la pata aquí y sí que diría, no sé. Hombre, yo creo que saber con quién hay que trabajar, yo creo que eso es fundamental. Saber que no vale trabajar con todo el mundo, que si con alguien no te entiendes, no tienes afinidades, es mejor no intentarlo. Externar por externar no tiene ningún sentido. O sea, ese sería mi consejo Eso me lo guardo. principal. Hay un momento en que reprocharía a algunos actores mirarse mucho en el ombligo. Es decir, sí me he topado con autores que hablan de ellos, de sus problemas, pero son incapaces de hablar de problemas que no les afecten a ellos o que conozcan menos. Es decir, que hablan de sus vidas y les ha pasado que cuando se ha agotado el hablar de sus vidas no han podido hablar de otras cosas, ¿no? Eso sí lo reprocho. Yo creo que el autor tiene que escribir de él, por supuesto, ¿no? Pero también de lo que tiene fuera del exterior. Entonces, eso sería algún consejo, pero bueno, es que no me gusta dar consejos. Dar consejos, no.